día de hoy vamos a hacer un vídeo análisis sobre el informe de amplitud y de sentimiento de mercado que realizamos semanalmente desde nuestra página web y para nuestros usuarios premium y usuarios de la web. Bien, en principio empezaremos como todas las semanas hablando de un índice de sentimiento de mercado que me gusta mucho, que es el índice que elabora la CNN, la cadena de medios de comunicación norteamericana, que como saben y ya les he explicado, pues tiene en cuenta 7 factores para elaborar una valoración numérica del sentimiento que hay en cada momento en el mercado. En este caso, observamos cómo esta semana tenemos una valoración de 44, por lo tanto se mueve en un rango bastante neutral entre las zonas que ya hemos visto, que sería la zona básicamente entre esta zona aproximadamente de 25 y 75, sería toda la zona de rango neutral de movimiento, con lo cual lo interesante para nosotros es ver un índice de sentimiento de mercado en zonas extremas, que sería entre 0 y 25 o entre 75 y 100. En este caso, bueno, esto lo que nos indica es neutralidad en cuanto a ese sentimiento o esa valoración de sentimiento, y eso lo podemos ver también en la tabla de representación gráfica de esa valoración numérica diaria que realiza la CNN. Para ello aquí podemos ver claramente cómo hay dos zonas. Una zona de techo en la parte alta de extrema confianza, que estaría aproximadamente en los niveles de 80. Observamos cómo cuando el indicador de sentimiento se coloca por encima de este rango es cuando realmente podemos hablar de una complacencia o una confianza lo suficientemente alta como para que se puedan provocar giros en el mercado y movimientos a la baja. Y en la parte del miedo o en la parte de extrema de codicia observamos el nivel de 20, que actúa de una manera bastante satisfactoria a la hora de ver dónde pueden terminar esos procesos correctivos dentro de una tendencia alcista cuando nos encontramos en una tendencia alcista, ¿no? Por lo tanto, observen que todo este rango en el que nos encontramos actualmente, todo este rango de movimiento, sería un rango de movimiento neutral y por lo tanto no nos estaría dando una información lo suficientemente relevante como para poder tomar decisiones de acuerdo con los extremos de confianza y los extremos de miedo. Por lo tanto, una semana más este indicador se muestra neutral y la información que nos da no es relevante. Observamos también dos de los indicadores que nutren a este indicador de la CNN, son pues la distancia a la media que se produce entre el SP500 y una media de 125 días simple, que lo observamos aquí, esta distancia. Bien, y este indicador se conoce con el nombre de momento de mercado, ¿vale? Nosotros lo hacemos también con nuestra media 150 ponderada, que luego lo veremos un poquito más adelante, pero observen cómo la distancia no es una distancia extrema, como podemos ver en otros casos, como ocurre, por ejemplo, en estas distancias, que son distancias más amplias, o en estas distancias, que son distancias más amplias de mercado. Observamos que ahora mismo la diferencia que hay entre esta media de 125 simple y el precio actual, pues es de un rango medio, no está ni excesivamente cerca de la media, como en estos casos, ni excesivamente alejada, como en estos que hemos marcado actualmente antes. Por lo tanto, es un rango medio y eso hace que el posicionamiento de este indicador sea un posicionamiento neutral, al igual que los indicadores que el indicador que vimos anteriormente de la CNN. Bien, este otro indicador nos muestra del diferencial una media de 20 días de la diferencia entre las acciones y la diferencia entre los bonos. Bien, cuando el rango de diferencia sube hacia la parte alta, estamos viendo que hay un interés mucho mayor por las acciones y por lo tanto se está generando confianza o complacencia. Mientras que cuando perdemos la barrera del nivel de 0 y nos metemos en la parte baja de este rango operativo, observamos cómo el dinero fluye
directamente desde el mercado de acciones hacia el mercado de bonos, indicándonos que hay bastante más miedo en el mercado y por eso el dinero busca la seguridad de los bonos, y esto hace que ese miedo pueda provocar movimientos en contra del mercado, en este caso movimientos al alza. Actualmente lo tenemos prácticamente en niveles de cero, por lo tanto es otro factor neutral que tenemos que tener en cuenta. Hasta ahora hemos visto la distancia con la media, la diferencia en una media de 20 días entre el dinero, cómo fluye entre las acciones y los bonos, y el indicador global de la CNN, y en los tres casos es neutral, por lo tanto no nos indica ningún dato concreto, fehacientemente concreto, para que podamos trabajar en el mercado de manera direccional. Veamos el siguiente dato que nos aporta, y repasamos la distancia a la media que habíamos visto anteriormente, ¿no? Fijaros cómo en este caso, en este cumplimos el objetivo de distancia que se necesita para que el precio pueda iniciar una corrección. En este caso no cumple la corrección, pero en este otro caso sí se cumple esa corrección, o aquí también se cumple esa corrección. Bien, pues hace relativamente poco tiempo estuvimos fijando esta distancia, en este caso, para ver si la distancia entre la media y el precio era lo suficientemente amplia como para que las correcciones comenzaran. Y sin embargo, esa distancia no llegó a cumplirse, ¿vale? Con lo cual no pudimos ver ese factor que buscábamos de distancia entre la media y el precio. Actualmente, fíjense cómo estamos bastante alejados de esta distancia extrema, con lo cual nos encontramos, como ya vimos antes, en una zona neutral. Pero aquí sí que hay un factor que me parece interesante que debemos comentar, y es el factor de que existe actualmente entre el precio del S&P de contado y el indicador tendencial MAC, existe una clara divergencia bajista. Observen cómo, ya lo comentamos la semana pasada, como tenemos máximos crecientes en el S&P 500 y sin embargo los máximos del MAC son decrecientes. Esto es una señal de debilidad bastante importante que se produce cuando estamos cerca de techos del mercado y que ya ha tenido una primera reacción bajista durante la semana pasada, ¿vale? Aunque ahora tengamos un movimiento contratendencial, pero esto nos indica que de haber un movimiento en el mercado sería más factible que el movimiento fuera bajista hacia la media de 150 ponderada que buscando nuevos techos. Por una razón, porque como ya comentamos en algún webinar, cuando tenemos una distancia, cuando tenemos una divergencia, como en este caso una divergencia bajista, para ver la implicación de esa divergencia bajista debemos de coger esa misma distancia y la aplicamos, digamos, la aplicamos a futuro para ver cuánto va a durar la consecuencia de esa divergencia. Observamos como aquí tenemos otra divergencia bajista y si hacemos más o menos un rectángulo de la misma distancia, observamos cómo la divergencia bajista tiene una duración de tiempo y su implicación temporal es concretamente esta. Aquí tenemos otra divergencia bajista, en este caso es de tipo A y este caso es de tipo B, porque tenemos aquí una figura de doble techo y esa es su implicación bajista desde el punto de vista temporal. Bien, pues ahora tenemos una divergencia que dura este espacio temporal, que he marcado con un cuadrado rojo, y este espacio temporal podemos proyectarlo a futuro y podríamos ver que el efecto de esta divergencia bajista en la consecuente corrección que debe traer esta divergencia bajista provocaría un espacio temporal que podría llevar básicamente hasta finales de abril el proceso correctivo del S&P 500, ¿vale? Con lo cual esperaríamos un mercado lateral bajista que fuera correctivo en el S&P y que llevara el precio a apoyarse a la media de 150. Si por casualidad el precio volviera a marcar un máximo igual que el anterior o levemente por encima, tendríamos que estar muy atentos a la formación de una tercera divergencia, porque eso provocaría una corrección del mercado mucho más profunda, tanto en tiempo como en precio, ¿vale? Pero en principio las expectativas serían básicamente un movimiento de este tipo.
Bien, pasaremos al siguiente indicador de amplitud y de sentimiento de mercado. En este caso vamos a hablar del ratio put-call de los minoristas. Bien, ese es un gráfico semanal y aquí observamos como el ratio put-call equity, que es el ratio put-call de las acciones de los inversores que negocian con opciones call y opciones put para acciones del mercado norteamericano, que normalmente son los minoristas, observamos como ese ratio put-call se encuentra marcando niveles muy bajos actualmente. Observen que esto es un gráfico semanal y esto es el cierre de ayer. Bien, observen cómo tenemos un ratio muy bajo, con lo cual significa que hay una gran cantidad de call compradas. Por lo tanto, las expectativas de movimiento al alza son bastante amplias. Bien, esto tenemos que utilizar la teoría del sentimiento contrario y utilizando esta teoría podemos pensar que el movimiento contrario a la masa inversora minorista será el de corrección del mercado. ¿Por qué? Porque los inversores minoristas piensan que el mercado norteamericano debe seguir subiendo y por eso siguen comprando opciones call, es decir, opciones compradoras sobre acciones. Y el mercado suele tener la fea costumbre de llevarle la contraria a los minoristas. Con lo cual podríamos ver movimientos contratendenciales, en este caso, movimientos al alza del ratio put-call y por lo tanto movimiento a la baja de la curva de precios. ¿Vale? Sobre todo es muy interesante ver cómo esta valoración actual es una valoración que está muy cerca de la barrera de los mínimos que vimos en meses anteriores como mayo del año 2013, como octubre del 2013 o como marzo del 2012, ¿no? Por lo tanto tenemos unas lecturas muy bajas en cuanto a este indicador del ratio put-call equity, que es el que se conoce como el ratio put-call de los minoristas. Sin embargo, si nos fijamos en el siguiente ratio put-call, a ver si lo tengo por aquí, aquí tengo el siguiente ratio put-call, que es el put-call total, nos fijamos cómo, sorprendentemente, el ratio put-call total es el que recoge tanto el ratio put-call de las acciones, de los operadores en acciones, como el ratio put-call de los operadores en índices. Vale, pues fíjense cómo los operadores en índices se supone que son los operadores más, digamos, más curtidos en el mercado, podemos decir que son los operadores más profesionales, mientras que los equities son los operadores minoristas, los menos curtidos en el mercado y por lo tanto suelen ser un referente contrario. Bien, pues cuando los dos se unen en una misma posición es porque los operadores equity están comprando opciones call, ¿vale? Lo cual provoca que el ratio put-call equity sea muy bajo, ¿vale? Y en este caso el index también están posicionándose en opciones call. Observen cómo el ratio put-call total, que es la suma de estos dos, lo tenemos en la parte muy baja, en una zona de confianza muy alta, lo cual nos puede indicar, nos puede dar como resultado pensar que las correcciones cada vez están más cercanas y que estas correcciones van a ser relativamente importantes en el S&P 500 o en el mercado americano. En este caso estamos estudiando el NYSE, debido a la extrema confianza que existe tanto en los inversores profesionales como en los inversores minoristas, ¿vale? Con lo cual aquí esperaríamos algo parecido a lo que ocurre con el ratio put-call equity. Esperaríamos un movimiento al alza del ratio put-call y por lo tanto un movimiento a la baja de los índices norteamericanos. Sobre todo me llama la atención eso, ¿no? Los extremos o las lecturas tan amplias que tienen tanto el ratio put-call equity como el ratio put-call total. Bien, eso hemos visto dos factores negativos. Hemos visto el factor que favorece las correcciones en el ratio put-call equity y el ratio put-call total. Otro factor que favorece las correcciones es la divergencia bajista de la fase impulsiva del S&P 500, lo que nos hace pensar un movimiento correctivo bajista, como dijimos, hasta finales del mes de abril, con lo cual tenemos ya tres factores negativos. Aquí tenemos el porcentaje de valores que está por encima de la media de 50 y el porcentaje de valores que está por encima de la media de 21, que como pueden observar fácilmente los dos están en zona neutral. Vean cómo tanto el porcentaje de valores de la media de 50 como el porcentaje de valores de la media de 21 se encuentran en una zona totalmente neutra, lo cual favorece
favorece esa predicción de neutralidad que vimos en los indicadores de la CNN que vimos al principio. Por lo tanto, el porcentaje de valores por encima de la media 50 y de 21 se suma a ese ratio de neutralidad. No nos ofrece ninguna información relevante, ya que no viene ni a parte de máximos ni a zona de máximos, donde podría indicarnos posibles correcciones del mercado, ni a zona de mínimos, donde nos podría dar alguna información relevante al final de las correcciones. Por lo tanto, si el mercado sigue bajando, si el mercado sigue corrigiendo en Estados Unidos, veríamos cómo este porcentaje debería llegar a la zona de 25-30 y este porcentaje también debería llegar a esa zona de 25-30. Si estos dos hechos ocurrieran, y estos hechos ocurrieran a finales de abril, ¿vale?, que es cuando debe terminar la corrección por proporcionalidad de divergencias, podríamos ver un rebote al alza de nuevo y un nuevo movimiento del mercado al alza. Pero en principio tenemos claramente síntomas de neutralidad y tenemos que esperar que el mercado nos dé más información, tanto de máximos, como de zona de máximos, como de zona de mínimos, para que podamos actuar con este indicador de amplitud de mercado. El bottom top y el top bottom oscillator, que es un indicador de amplitud que mide el porcentaje de acciones que son alcistas, en este caso dentro del S&P 500, y que atienden a una serie de criterios alcistas. Y aquí abajo el porcentaje de acciones que son bajistas y por lo tanto mantienen una serie de criterios bajistas, ¿vale? Pues tanto en uno como en otro volvemos a encontrar lecturas muy neutrales. Encontramos que el porcentaje de valores alcistas en el S&P 500 está en torno al 34% y el bajista en torno al 20% aproximadamente. Por lo tanto, todos los demás valores se pueden considerar como neutrales. Necesitaremos lecturas, como siempre, lecturas extremas para poder tomar cartas en el asunto y necesitamos que el precio de los alcistas llegue a uno de los dos rangos, o llegue a la parte alta o llegue a la parte baja. Presumiblemente, y atendiendo a lo que hemos visto en los ratios put-call equity, en el ratio put-call total, y atendiendo a la divergencia bajista del S&P 500, lo normal sería que el porcentaje de valores alcistas en el S&P 500 bajara hasta la zona de 10,5, mientras que el porcentaje de valores bajistas ascendiera al menos hasta zona de los 30-35. Si este hecho ocurriera, significaría que la corrección se está produciendo de manera correcta y nos indicaría, cuando viéramos este hecho concreto, si se produjera a finales del mes de abril, estaríamos pendientes para ver si se produce el final del proceso correctivo y el inicio de un nuevo impulso. Si tuviéramos que fijar una estrategia, pues la fijaríamos más basándonos en este futurible, es decir, una bajada del porcentaje de valores alcistas y una subida del porcentaje de valores bajistas, buscando un movimiento correctivo hacia la zona de la media 150, incluso pudiendo dilatarla, como en el caso del último proceso correctivo. Sin embargo, el indicador del bottom top y el top bottom sigue siendo también neutral y una vez más se une al porcentaje de valores alcistas de la media de 50, de la media de 21, al indicador de la CNN, a la distancia sobre la media y al indicador de porcentaje de variación o porcentaje de flujo de capital entre los bonos y las acciones, como vimos. Por lo tanto, un indicador más neutral. En cuanto a la volatilidad del índice VIX del S&P 500, bueno, decirles que estos indicadores los pueden seguir perfectamente en la zona premium de enbolsa.net, como saben. En nuestra zona premium solo tienen que logarse y una vez que entren tienen una opción dentro de volatilidad, pueden entrar en la sección de volatilidad. Una vez que coloquen su usuario y su password, pueden entrar en la sección de volatilidad y aquí pueden ver tanto el ratio put-call que les enseñamos anteriormente, pueden ver el ratio put-call, por ejemplo, vamos a ver el ratio put-call index en tiempo real. Vale, bueno, pues aquí pueden observar como el ratio put-call de los índices en tiempo real está perforando la zona de 1. Ya ven aquí fácilmente como hay dos zonas claramente definidas en el ratio put-call index, la zona de los 1.10, 1.15 por arriba y la zona de los 0.85 por abajo, y como el ratio put-call se está dirigiendo, el ratio put-call de los índices se está dirigiendo hacia la parte baja, lo cual denota pues confianza también en las subidas y tendríamos que aplicar el sentimiento contrario, ¿no? Con lo cual aquí ven este
tiempo real pueden ver este ratio dentro de la zona premium gracias a los gráficos que nos aportan Smart Chart, ¿vale? Pues por un lado tendríamos esta lectura, pero por otro me parece también muy interesante la lectura del SP500 y cómo esta lectura del SP500 la podemos ver también en el índice VIX y nos va a aportar también una información, yo creo que interesante. Simplemente tienen que entrar en la sección de volatilidad, entran dentro del índice VIX y aquí pueden ver, aparte de un PDF donde se explica perfectamente el índice, cómo trabajarlo, cómo operarlo, las distintas técnicas, también pueden ver en tiempo real este índice de sentimiento de mercado. Bueno, pues observen cómo en este índice de sentimiento de mercado hay dos zonas muy claras. Por un lado tenemos una zona de techo muy bien marcada y una zona de suelo también muy claramente definida. En la zona de techo observamos que se producen los finales de los procesos correctivos. Aquí lo pueden ver claramente, como cuando se producen los procesos correctivos. El índice VIX tiende a subir claramente, por lo tanto ya sabemos que el índice VIX de volatilidad tiene un movimiento inverso al movimiento de los mercados bursátiles. Vemos que cuando el precio cae, la volatilidad sube. Bueno, pues una vez que suba y vemos que llega justo a la zona de máximos, en este caso en la cota de los 19,50 aproximadamente, solo tendremos que esperar el giro y la ruptura de la recta directriz tanto del proceso correctivo como del VIX. Aquí observen cómo se producen los finales de los procesos correctivos que son corroborados por el VIX. Pero en este caso estamos en zona neutral. Bien, en este caso sí se cumplen las expectativas de corrección. El índice VIX debería de tener un movimiento al alza que le pudiera llevar hasta la zona de los 19 o de los 20, como anteriormente ha ocurrido. Bueno, pues si este hecho ocurriera con esta corrección y este hecho se produjera durante el mes de abril hasta finales de abril, pues seguiríamos un poco la tónica de los anteriores indicadores que hemos visto. Bien, es verdad que cuando debe arrancar o cuando existe máxima complacencia, el índice VIX suele entrar en esta zona. Fíjense cómo ha entrado 3 veces en la zona de los 13 puntos o por debajo de los 13 puntos, marcando techo aquí, marcando techo, y ahora mismo todavía no ha entrado en la zona de mínimos, por lo tanto no ha terminado de marcar ese techo. Eso es lo que nos está haciendo pues que no tengamos una lectura clara de máxima confianza extrema, pero la divergencia bajista y los indicadores que hemos visto anteriormente del ratio put-call equity nos hacen pensar en esta posible corrección. Por lo tanto, si esta corrección se produce, el índice VIX de volatilidad subirá hasta los niveles de 19,50, hasta los niveles de 20. Bueno, pues han visto cómo hemos podido analizar el índice VIX simplemente pudiendo entrar desde la página premium de bolsa y analizando este índice del miedo. Bueno, pues aquí ven la gráfica, prácticamente es lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Observen la zona de mínimos que les he marcado, aquí, y es lo que nos ha faltado, ¿no? Antes de iniciar ese proceso correctivo interesante, nos ha faltado que el índice VIX entrara en zona de 13,5, 14, si me apuras, para que desde ahí ya pudiera realizar el movimiento contratendencial y por lo tanto el movimiento le llevara de nuevo a la zona de 19 con un proceso correctivo pues más profundo que hiciera comentar a la volatilidad. Bien, pues vamos a ir terminando con los indicadores, con nuestro repaso a los indicadores de volatilidad y de sentimiento. Y ya como factores negativos termino con 2 factores negativos que avalan la teoría de la corrección. El primer factor negativo es el indicador de amplitud de mercado, el New High, New Low, o sea, los nuevos máximos y nuevo mínimo de 52 semanas, es decir, del último año. Este indicador mide el número de acciones del NYSE que crean nuevos máximos o crean nuevos mínimos, y cuando se producen divergencias bajistas, pues observamos un poco lo que suele ocurrir, ¿no? Aquí vemos cómo el mercado se mantiene lateral mientras que los nuevos máximos van decreciendo y eso provoca una corrección. Aquí observamos también cómo el mercado va creando máximos consecutivamente crecientes, pero los nuevos máximos
que se producen en la curva de precios del NYSE no son corroborados por los nuevos máximos de manera generalizada que se producen en el índice, en los valores dentro del índice, con lo cual esto provoca su efecto correctivo. Aquí vemos otro ejemplo, como el precio se mantiene horizontal mientras que los nuevos máximos no son ni siquiera iguales, divergencia bajista. Y ahora nos encontramos con dos techos que son crecientes, por lo tanto se supone que deberíamos estar creando nuevos máximos, y observen cómo el indicador de nuevos máximos de 52 semanas no genera un nuevo máximo, sino todo lo contrario, genera mínimos decrecientes, y por lo tanto esto nos hace pensar en un proceso correctivo que pudiera llevar el índice hasta las zonas que anteriormente comentamos de fases correctivas, ¿no? Hasta la media 150, incluso perforarla. Bien, si nos fijamos en la media simple, observamos cómo este mismo indicador lo hemos suavizado con una media simple de 10 sesiones, y observen cómo rango lateral o techo de mercado en el NYSE, mientras que el New High, New Low, la media, es perfectamente descendente, con lo cual nos indicaba que el proceso correctivo estaba cercano. Aquí observamos cómo se produce un máximo creciente, por lo tanto por aquí no hay ninguna divergencia. Eso provoca que haya un nuevo máximo creciente con respecto a los dos anteriores, pero este máximo creciente no se corrobora. Y aquí observen cómo la media de 10 sesiones nos está avisando de este proceso correctivo. Aquí vuelve a ocurrir lo mismo y observamos cómo los techos no son corroborados por el New High, por el indicador de nuevos máximos. Y ahora nos encontramos en esta situación. Una situación muy parecida en la que tenemos máximos crecientes, pero el indicador de nuevos máximos de media de 10 sesiones, de una manera mucho más clara o más explícita, nos indica que no hay esa confirmación del mercado de nuevos máximos. Por lo tanto, es una señal que nos indica la posible dirección del mercado hacia un proceso correctivo a la baja. Y por seguir viendo divergencias, ya las vimos en el MAC, las estamos viendo en el New High, New Low, y ahora lo vamos a ver en el McClellan Summation Index, que es un indicador que también pueden seguir en la zona Premium, también en tiempo real lo tienen en la zona Premium. Lo tienen en la parte de amplitud. Dentro de la zona premium tenemos zona de volatilidad y tenemos zona de amplitud de mercado. Y en esta zona de amplitud de mercado tenemos todos estos indicadores y muchos más que están por colgarse. Los vamos colgando semanalmente o cada 15 días vamos colgando nuevos indicadores de amplitud, tanto sus explicaciones como el tiempo real. Y aquí observen como dentro del McClellan Oscillator se explica el McClellan y pueden ver en tiempo real tanto el McClellan Oscillator como el McClellan Summation, ¿vale? Los dos se pueden ver en tiempo real, al igual que indicadores como el porcentaje de valores por encima de la media de 50 que vimos anteriormente, pues aquí lo tienen también, un PDF explicativo, y el porcentaje de valores en tiempo real que están por encima de su media, y fíjense como les comentaba antes que estaba en zona neutral. Pues aquí queda corroborado claramente en el gráfico que estamos en una zona totalmente neutral. Bien, pues lo que les decía, en el Summation tengo dos indicadores, el Howland y el McClellan Summation, que como ven, bueno, los dos están en nuestra página web. Del Howland pueden leer en nuestra página web toda la parte explicativa en abierto. Del Summation pueden ver también numerosos artículos en nuestra página web y también están los dos en la zona Premium. Pues observen cómo el índice NYSE marca máximos crecientes, mientras que en Howland no los marca. Si miramos los antecedentes, podemos ver dos divergencias muy bonitas con su consecuencia. Aquí observen cómo el precio del NYSE es creciente, mientras que el indicador Howland del NYSE es decreciente y eso provoca ese efecto correctivo. Aquí ven otro, como se mantiene horizontal, mientras que el Howland me va indicando la debilidad del mercado. El Summation también me indica esa debilidad, aquí también me indica la debilidad y actualmente me está mostrando esa debilidad. Por lo tanto, son otro factor más que tenemos que tener en cuenta a la hora de proyectar el futuro movimiento del mercado norteamericano de corto, medio plazo, y podríamos ver que todos estos indicadores también nos muestran la posibilidad de que el mercado corrija hacia la parte baja. Muy bien, pues con todos estos indicadores de sentimiento y amplitud de mercado que les he explicado, creo que podemos dar por finalizada. Simplemente, por último, mostrarle también la línea de avance de descenso del NYSE, como sigue siendo creciente perfectamente, pero el RSI de la línea de avance de descenso ya muestra un rango horizontal, por lo tanto es una divergencia de tipo B, mientras que el MAC está amagando con confirmar una divergencia bajista, que daría, además, confirmaría la señal que estamos hablando. Por lo tanto, resumiendo, tenemos indicadores de sentimiento de mercado neutrales,
Por un lado, algún sentimiento de mercado negativo, es decir, que apuesta por las correcciones de mercado, como el ratio put-call tanto equity como total, y luego tenemos indicadores de amplitud mostrando divergencias bajistas e indicadores tendenciales mostrando divergencia bajista. Por lo tanto, parece que el mercado se está alineando hacia una corrección que podría durar aproximadamente un mes de duración y que podría llevar los precios de los mercados norteamericanos a su zona de media 150, incluso dilatarla algo a la baja, pero eso lo iremos viendo en las siguientes semanas. Muchas gracias por ver el vídeo de amplitud y de sentimiento de mercado y les espero la próxima semana. Un saludo desde enbolsa.net.